Ahí se ve el libro, el, el texto del libro o no. No, todavía no. Yo creo que ahí ya, sí. Ya, ahora. Perfecto. Este es el capítulo uno del libro El movimiento oculto del siglo XIX, que es muy importante. Eh, Como siempre, si se corta entrecorta la comunicación o algo no se entiende o tienen algún comentario, pregunta, me lo hacen saber, que yo pararé sin ningún problema y si toca repetir, repito. Bueno, entonces, conferencia primera, el 10 de octubre de 1915, ya más de un siglo. En base a nuestras recientes reflexiones, ustedes se van a dar cuenta de que la concepción materialista del mundo que reina en la actualidad no es resultado de algún capricho humano, sino, en cierto modo, de una necesidad histórica. Quien conoce el desarrollo de la humanidad en cuanto a sus asuntos espirituales, sabe que los siglos y milenios pasados se distinguían por una participación de la humanidad en la vida espiritual mayor que la de los últimos 4 o 5 siglos. Ya sabemos con qué fenómeno general coincide esto. Sabemos que en las primeras etapas del desarrollo terrestre, la humanidad poseía la herencia de la antigua clarividencia lunar. También podemos imaginar que en aquellos primeros tiempos esa clarividencia fue muy importante, muy activa, de modo que en aquel entonces los hombres podían abarcar muchísimo con su mirada espiritual. Luego esa antigua clarividencia fue disminuyendo. Llegaron los tiempos en que, para la gran mayoría de la humanidad, desapareció la capacidad de penetrar con la mirada en el mundo espiritual. Y llegó el tiempo en que, diríamos, como sustituto de la gerencia perdida, el misterio del Gogotá entró a llenar su papel para el desarrollo del alma humana. Con todo, quedaba todavía cierto resto de las antiguas capacidades anímicas, resto que palpita en lo que fue ciencia natural hasta el siglo IV, XV, perdón, siglo XIV y XV, e incluso hasta el siglo XVI y XVII. La ciencia natural de esos siglos fue algo completamente distinto de la actual. Todavía podía contar, si bien no con una lúcida imaginación clarividente, con los remanentes de las antiguas inspiraciones e intuiciones que entonces eran objeto de empeño de los llamados alquimistas. El alquimista de esos siglos, si era honrado y no trabajaba para su provecho personal, todavía trabajaba en cierto modo con las viejas inspiraciones e intuiciones. En sus manipulaciones externas obraban, sin que tuviera mucha conciencia de ello, los restos de la antigua clarividencia. Mas iba en continuo descenso el número de las personas que tenían tales remanentes de clarividencia. He indicado varias veces que hoy en día esos restos pueden sacarse a la luz con mucha facilidad del alma humana, en la clarividencia atávica visionaria. Hemos descrito desde muchos aspectos cómo esa clarividencia atávica visionaria puede presentarse en la época actual. Mientras más avanza el desarrollo humano hacia nuestros tiempos, disminuyen los antiguos poderes anímicos, a la par que va en aumento las inclinaciones del alma que se orientan más bien a la observación del mundo exterior sensible. Eso fue preparándose lentamente y alcanzó su culminación precisamente a mediados del siglo XIX. Eso no es muy evidente que digamos, para nuestros contemporáneos poco acostumbrados a ocuparse de estas cosas, mas para los hombres del futuro será obvio que, en lo que toca a las inclinaciones materialistas, hubo un apogeo en la segunda mitad, y especialmente a mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando se desarrollaron las más frecuentes inclinaciones materialistas. Pero cada inclinación tiene, a la vez, la consecuencia de que se desarrollen ciertos talentos. Los grandiosos que se han desarrollado en el método cinético materialista, no, yo creo que aquí es método científico materialista, se debe precisamente al surgimiento de las inclinaciones del apogeo al mundo exterior sensible.
Pero eso que acabamos de señalar como momento o trance evolutivo de la humanidad, hemos de imaginárnoslo acompañado de otro fenómeno. Si echan una mirada retrospectiva a los primeros tiempos del desarrollo espiritual de la humanidad, notarán que, en cuanto a sus conocimientos espirituales, los hombres de aquellos tiempos se encontraban en una situación relativamente afortunada. Casi todos tenían conocimiento del mundo espiritual por visión directa. Así como los hombres de hoy tienen percepciones de los minerales, plantas y animales, y saben de sonidos y colores, del mismo modo los de antaño sabían del mundo espiritual. Ese saber fue muy concreto, de modo que, propiamente, no hubo ninguno quien, durante el tiempo en que la conciencia de vigilia se hallaba reducida a una condición de sueño u onírica, no hubiera tenido conexión con los muertos que en vida le habían sido cercanos. Así durante la vigilia se podía tener trato con los vivos y durante el sueño o los sueños con los muertos. En aquellos albores de la humanidad hubiera sido superflua una doctrina sobre la inmortalidad del alma, lo mismo que hoy sería superfluo demostrar la existencia de las plantas. Tan ridículo como sería hoy el intento de demostrar que existen plantas, hubiera sido el que en aquellos tiempos primordiales alguien hubiera querido demostrar que hay una vida del alma después de la muerte. Esta capacidad humana de convivir con el mundo espiritual se fue perdiendo poco a poco. Naturalmente, siempre hubo algunos que hicieron uso de la oportunidad que todavía le quedó a la humanidad para cultivar la clarividencia especial, pero también eso se hizo siempre más difícil. ¿Cómo se desarrolló en los tiempos antiguos la clarividencia especial? Si hoy día uno se pone a estudiar con fervor la filosofía de Platón o lo que todavía existe de la filosofía de Heráclito, uno se da cuenta de que hay que tomar estas antiguas filosofías griegas en sentido completamente diferente de las filosofías posteriores. Lean el primer capítulo de Los Enigmas de la Filosofía, en el que expuse que los filósofos antiguos, tales Parménides, Anaxímenes y Heráclito, todavía dependen de su propio temperamento. Hasta ahora no se había señalado, lo expuse por primera vez en mi libro Los Enigmas de la Filosofía, por lo que tardará mucho tiempo hasta que se crea. Pero eso no importa. Hasta Platón tiene uno la impresión de que la filosofía involucra al hombre entero. Esto termina con Aristóteles. Con él uno tiene la impresión de que se trata de una filosofía aprendida, una filosofía de erudición. De ahí que para entender a Platón se requiere todavía algo más de lo que por general el filósofo de hoy puede aportar. A ello se debe asimismo que hay un abismo entre Platón y Aristóteles. Este ya es un erudito en el sentido moderno, en tanto que aquel es el último filósofo en el antiguo sentido griego. Todavía tiene algo de los conceptos vivos. Mientras tiene semejante filosofía, no se pierde el contacto con el mundo espiritual, y esa filosofía se ha propagado por mucho tiempo, hasta bien entrada la Edad Media. La Edad Media no hizo nada para que evolucionara la filosofía, sino que adoptó la filosofía de Aristóteles. Y considerando las peculiaridades de su época, hizo bien en adoptar simplemente esa filosofía aristotélica por algún tiempo. También adoptó la filosofía platónica. Ahora bien, en los tiempos antiguos, mientras persistía siquiera la disposición para cierta clarividencia, sucedía algo muy importante cuando los hombres dejaban que esa filosofía actuara sobre ellos. En la actualidad la filosofía actúa solamente sobre la cabeza, sobre el pensamiento. Por eso hay tantas personas que rehúyen la filosofía porque no les gusta pensar. Y sobre todo no quieren estudiarla porque no ofrece sensaciones. En cambio, la filosofía antigua, admitida en el alma humana, fecundaba todavía, en virtud de su mayor fuerza viva, los restos de la disposición clarividente. Así era la filosofía platónica, e incluso la aristotélica. No eran tan abstractas como las filosofías de hoy, sino que fecundaban las disposiciones a la clarividencia.
Y así sucedió que los individuos que se entregaban a una filosofía de ese tipo fecundaban la decreciente disposición a la clarividencia. Así se formaron los videntes. Pero como sea que lo que había que aprender sobre el mundo físico, incluso la filosofía, solo tenía importancia para el plano físico, importancia que iba en constante incremento. El hombre fue distanciándose más y más de los restos de la antigua clarividencia. Ya no podía llegar a esas profundidades. Aumentaron las dificultades de hacerse evidente. Solo volverá a ser posible cuando el nuevo método, cuyo comienzo se describe en mi libro Cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores, parezca plausible a la humanidad. Por lo pronto, el camino que lleva al periodo materialista es un camino de descenso, y ese periodo tiene su apogeo, se podría decir también su punto más bajo, a mediados del siglo XIX. Sin duda las circunstancias serán más y más difíciles, mas no deben cortarse las conexiones con los antiguos impulsos evolutivos de la humanidad. Cuando vemos trazado en líneas, la evolución de la clarividencia es así. Dibujo 1. Bueno, aquí toca imaginarse la descripción de Steiner porque creo que el dibujo no está. Aquí amarillo todavía se presenta la clarividencia en pleno florecimiento. Decrece luego cada vez más verde. Aquí tenemos a mediados del siglo XIX el punto más bajo, debiendo ascender nuevamente. Detengámonos ahora en la comprensión del mundo espiritual, distinta sin duda de la evidencia. Así como la ciencia es algo distinto de la simple percepción sensorial, del mismo modo la clarividencia es algo distinto de la comprensión de lo percibido. De ahí que en los tiempos más antiguos, la mayoría se limitaba a la evidencia, sin entrar en la reflexión. Su evidencia les daba todo. Pero en creciente medida también se desarrolló el pensar. Así puedo trazar la línea del pensar sobre los mundos actuales. Esta sería la línea de la evidencia y esta es la del pensar. En los tiempos que corresponden a la antigua clarividencia, el hombre está ocupado con ella. El pensar queda en la subconsciencia. Los antiguos videntes no piensan, todo les es dado directamente por videncia. No es hasta el cuarto o tercer milenio que el pensar compenetra la evidencia. Entonces hubo una época de florecimiento en la cultura índica, persa, egipcio-caldea y también en la primerísima cultura griega. Florecimiento en el que en el alma humana el pensar naciente se asociaba con la evidencia. El pensar todavía no estaba tan sutilizado como lo está en nuestros tiempos. Se tenía algunos conceptos grandes y abarcantes y además la evidencia. Esa peculiar condición, si bien ya algo atenuada, hallábase especialmente innata en los videntes que fundaron los misterios samotráquicos y proclamaron la monumental doctrina de los cuatro dioses, Axieros, Axiokersos, Axiokersa y Cadmilos. Esa grandiosa y monumental doctrina de los cuatro dioses cabiros, que una vez que existía en la isla de Samos, en Samotracia, consistía en que el iniciado recibía algunos grandes conceptos, con los que luego podía combinar los remanentes de los resultados de la antigua evidencia. Quizá tengamos oportunidad para describir esas cosas en mayor detalle. Bueno, antes de seguir leyendo, continuando con la lectura, más o menos a modo de resumen, se puede decir que Steiner aquí nos está contando que al principio de nuestra época cultural, digamos después de los atlantes, digamos, los seres humanos tenían como una clarividencia atávica, ¿no? Como una herencia de los antiguos atlantes. Y empezaban también a ganar, digamos, la reflexión, el uso de la razón, del entendimiento del mundo material. Entonces dice Steiner que fue una época interesante porque todo lo que ellos veían ya lo querían empezar a entender, ¿no? Algunos videntes podían empezar a entenderlo. Y eso eran algunos de los antiguos filósofos de la antigua Grecia, que era una época dorada
para el pensamiento de la humanidad. Pero asimismo, ese pensamiento que fue creciendo en toda la humanidad iba a la par perdiéndose la clarividencia, ¿no? Entonces era una ganancia, pero se iba perdiendo otra cosa. Bueno, muy bien, hasta ahí. ¿Tiene algún comentario, pregunta? ¿Está claro? Continuamos. Bueno, pero ahí Steiner manifiesta o predice, como se dice, el decaimiento de esos digamos, elaboraciones que llevaron a un alto grado los griegos, ¿no? Y creo que estamos en plena caída, ¿no? De acuerdo totalmente. Digamos, esa época dorada de los griegos tenía la característica de que había un resurgimiento del pensar, ¿no? De la filosofía. Pero además, los más avanzados en la filosofía tenían la clarividencia. Por eso la filosofía de Platón era tan importante. Dice Steiner que ya con Aristóteles empezó eso a cambiar un poquito, pero aún así Aristóteles era importante. Pero esa forma de filosofía, dice Steiner, que además de que era muy, muy importante para la época, tenía ciertas características que ahora el ser humano de nuestro tiempo no las podría aprovechar. Eh, digamos, por algunas cosas que más adelante Steiner va a explicar, o bueno, pues para ir más directo, debido a que nuestra constitución anímica ha ido cambiando, también la forma, digamos, en que se prepararon las cosas en el ser humano cambiaron. Entonces la forma de iniciarse o la forma de ser clarividente han cambiado, ¿no? Entonces por eso también las cosas cambiaron un poquito, en el sentido de que esta forma de filosofía nutría al filósofo o a la persona que está estudiando esa filosofía para volverse clarividente, o ser vidente, porque su constitución anímica lo permitía. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya en la época de Cristo, el ser humano prácticamente había perdido la clarividencia atávica que tenía. Y gracias digamos, el sacrificio de Cristo, nos dio la oportunidad de volver a ser videntes, de volver a ser partícipes del mundo espiritual, pero de una manera un poquito diferente, ¿no? Que eso Steiner más adelante lo va a explicar. Pero entonces sí, la filosofía de los griegos era muy importante y muy diferente a la actual, que está en decaimiento, porque se perdió esa potencia que venía de los mundos espirituales. Entonces sí, es lo que tú dices, Vladimir. La filosofía de ahora es nada que ver con la de estos griegos que tenía, digamos, el poder de los mundos espirituales. Los filósofos contemporáneos, no por desmeritarlos, pero ya no tienen ese impulso de los mundos espirituales. Es una filosofía muy materialista. Ok, gracias, Santi. Vale. ¿Alguien más quiere opinar algo? ¿Comentar algo? Bueno, voy a continuar. Luego desaparece la evidencia bajo el umbral de la conciencia. Se hizo cada vez más difícil rescatarla de las profundidades del alma, pero naturalmente se podían conservar algunos de los conceptos, incluso darles mayor perfección, y así llegó un tiempo en que hubo iniciados que no necesariamente tenían que ser videntes, insisto, iniciados que no necesariamente tenían que ser videntes. En los distintos lugares donde esos iniciados tenían esas agrupaciones, es decir, en las escuelas iniciáticas, se cultivaba sencillamente lo que se había conservado desde tiempos antiguos, lo que los antiguos videntes habían visto. Por otra parte, se recogían también lo que podían desentrañar ciertos individuos que poseían todavía la disposición a la clarividencia atávica. De ello, uno se convencía en parte por tradiciones históricas y en parte por experimentos. Uno se convencía de que lo pensado correspondía a la verdad, pero iban disminuyendo los individuos de esas agrupaciones que todavía podían penetrar en el mundo espiritual.
a la vez que aumentaba el número de los que poseían la teoría del mundo espiritual y la expresaban en símbolos y cosas por el estilo. Reflexionen sobre lo que había de resultar a mediados del siglo XIX, cuando las inclinaciones materialistas habían llegado a su mayor profundidad. Naturalmente existían personas que sabían que existe un mundo espiritual y que también conocían ese mundo sin haberlo visto jamás. Precisamente los mejores entendidos del siglo XIX eran personas que nada habían visto del mundo espiritual, pero que sabían que ese mundo existe, que podían reflexionar sobre el mundo espiritual y que también eran capaces de encontrar nuevas verdades con ayuda de ciertos métodos y cierto simbolismo conservados por la antigua tradición. Si, por ejemplo, se dibuja una figura humana, no se puede deducir nada de importancia al mirar tal dibujo. Pero si se dibuja una figura humana con cabeza de león y otra con cabeza de toro, entonces el que ha aprendido a interpretar tales cosas puede sacar mucho de semejante exposición simbólica. O si se dibuja un toro con cabeza humana o un león con cabeza humana, el iniciado puede aprender muchísimo de ese dibujo. Se dibujaron muchísimos de sus símbolos, y hubo agrupaciones serias y venerables donde se podía aprender el lenguaje simbólico, de lo que no quiero explayarme más, porque esas escuelas resguardaban muy estrictamente esos símbolos, y no los comunicaban a nadie que no se hubiera comprometido a guardar silencio sobre esas cosas. Para ser un buen entendido bastaba ese lenguaje simbólico, esto es, cierta escritura simbólica. Así pues, la situación a mediados del siglo XIX era tal que la humanidad civilizada en general tenía profundamente sumergida en la subconsciencia toda visión de lo espiritual, a la vez que tenía tendencias puramente materialistas. Pero había un gran número de personas que sabían que existe un mundo espiritual y que, lo mismo que estamos rodeados de aire, estábamos rodeados de un mundo espiritual. Sobre esas personas pesaba al mismo tiempo cierta responsabilidad, porque sin poder prestar ninguna inmediata facultad evidente para demostrar la existencia de un mundo espiritual, no querían dejar que el mundo exterior se hundiera en sus tendencias materialistas. Por lo tanto, los iniciados del siglo XIX se hallaban confrontados con una situación excepcional. Tenían que decir: ¿seguiremos guardando únicamente en círculos reducidos lo que recibimos de tiempos antiguos y quedaríamos viendo cómo toda la humanidad, inclusive su cultura y su filosofía, se hunde en el materialismo? ¿Podemos limitarnos a ser meros espectadores? No podían mirar esto con indiferencia, particularmente los que se tomaban las cosas muy en serio. Bueno, aquí esto es muy importante, esto es un hito en la historia tras bambalinas, ¿no? Que eso no se sabe o no se cuenta en los libros de historia, por supuesto. Pero en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, los iniciados de aquella época, que no eran videntes, pero sí tenían ciertos conocimientos del mundo superiores y cierta fe sobre ellos, tenían la responsabilidad de enfrentarse al materialismo que venía, ¿no? En aumento. Entonces tenían que decidir ellos, o los grupos serios de estas escuelas esotéricas, si buscaban un método para que la persona común pudiera aprender de, de este entendimiento, de esta ciencia espiritual, o si más bien seguían siendo secretos y se seguirían reuniendo en secreto, y un grupo selecto eran los que iban a la par con la gente normal, solamente iban a aprender del mundo espiritual. Entonces tenían esa dicotomía. ¿Por qué era una dicotomía? Porque ellos sabían que lo que ellos conocían de ciencia espiritual no había forma de demostrarlo en este mundo, en ese mundo, en esta época materialista, ¿no? Como ahora, ¿no? Entonces tenían que enfrentarse a burlas, a cosas que la ciencia, digamos, natural se iba a oponer, porque la ciencia natural, digamos, tiene como política lo de los experimentos que se puedan repetir y se puedan observar en el mundo material, ¿no? Entonces tenían que decidir eso, ver la forma de cómo dar el conocimiento espiritual a todo el mundo o seguir en grupos selectos, secretos, esotéricos, a personas selectas que sí realmente
creyeran en el mundo espiritual. Entonces eso era lo que tenían en ese momento, en esa época, a mediados del siglo XIX. Bueno, muy bien. ¿Tienen algún comentario, pregunta o continuamos? Continuamos, Santi, continuamos. Vale, muy bien. En consecuencia, a mediados del siglo XIX, las palabras exotérico y esotérico cobraron un nuevo significado entre los iniciados. Verdaderamente los ocultistas se dividieron en dos partidos, en esotéricos y exotéricos. Si queremos emplear en comparación las expresiones de nuestros parlamentos actuales, podríamos comparar a los exotéricos con los partidos sentados del lado izquierdo y los esotéricos con los del lado derecho, porque estos últimos persistían en no permitir que se divulgara nada del sagrado conocimiento transmitido y que pudiera ayudar al hombre pensante a penetrar en el lenguaje de los símbolos. Los esotéricos eran, pues, los conservadores entre los ocultistas. ¿Y los exotéricos? Ellos son los que quieren hacer exotérica una parte de lo esotérico. En realidad, los exotéricos eran iguales a los esotéricos, solo que se inclinaban a prestar oído a voz de su sentido de la responsabilidad y de publicar una parte del conocimiento esotérico. Eso produjo en aquel entonces una extensa discusión en la que naturalmente el mundo exterior no sabe nada, pero que fue particularmente acalorada a mediados del siglo XIX. Mucho más intensos que los conflictos entre conservadores y liberales en los parlamentos, fueron las controversias y discusiones entre los esotéricos y exotéricos. Los esotéricos tenían el punto de vista de no transmitir ningún conocimiento del mundo espiritual, sino a quienes aceptaban la estricta obligación de mantener silencio y que querían pertenecer a una cofradía. Los exotéricos dijeron: esa actitud conduce a que se hundan en el materialismo los que no quieren afiliarse a semejante agrupación. Entonces los exotéricos propusieron un camino, el camino que seguimos hoy. Nuestro camino actual es el que los exotéricos propusieron, o sea, publicar determinada parte de los conocimientos esotéricos. Asimismo, hemos echado mano de lo que puede encontrarse en publicaciones populares, para paulatinamente poder ascender a los mundos superiores. Entonces, vemos con todo esto que nos relata Steiner, lo importante que fue el siglo XIX para el futuro, digamos, de la divulgación de la ciencia espiritual. Hubo varios bandos, más adelante va contando Steiner la historia, y es bastante interesante. Y yo pensaba que los iniciados todos eran, digamos, nobles, pero a medida que Steiner va contando más esta historia, uno se va dando cuenta que habían iniciados con deseos personales, ¿no? Y eso hacía que se volvieran iniciados malos. Este es un tema muy interesante, y porque uno a medida que va leyendo esto se va entendiendo por qué, pues, parte de nuestro mundo actual es así. Bueno, yo creo que podemos dejar allí. No sé si tengan algún comentario, pregunta. No sé qué les parece la lectura. ¿Seguimos o la cambiamos? Ustedes dirán. No está más digerible, Santi. Ah, qué bien, qué bien. Sí, a mí me ha gustado mucho, sí, se entiende. Qué bueno, me alegra mucho. Si es que Steiner tiene libros que son muy duros de robar. Sí, hay unos que son durísimos. Bueno, yo creo que podemos dejar allí. Y ese es bastante leíble, este ciclo de conferencias, y muy interesante. A mí me llamó mucho la atención, y pues quería, pues, compartirles este texto porque es muy importante para nuestra época actual. Bueno, Ay, Muchas gracias, Santiago. sí, a ustedes por participar. Gracias, Santi. Feliz Bueno, noche. feliz noche para todos. Nos vemos. Bueno, una feliz noche, que descansen. Igualmente, feliz Buenas noche. noches. Saludos. Chao, pues, chao. Chao.